Bueno, pues entonces vamos a dar inicio al coloquio de licenciatura en física del día de hoy. Primero que todo, pues muchas gracias a nuestro invitado, a Magíster José Bermúdez Pérez, Magíster en Biotecnología, Bioingeniería y Nanotecnología de la Universidad Central, ingeniero también de la Universidad Central y estudiante de doctorado de la Universidad del Rosario bajo la tutoría del profesor José Augusto Galvis, que tenemos el honor de que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias a los que nos acompañan acá en el auditorio, pues somos pocos, pero los que estamos los que somos, somos los que estamos y estamos los que somos. Bueno, también para los que nos acompañen por la transmisión vía Facebook, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, bueno, pues hoy nos va a contar justamente como está anunciado en la publicidad, José nos va a estar hablando de este microscopio de efecto túnel fabricado aquí en la Universidad Central bajo la dirección del profesor Augusto Galvis, por supuesto con el compromiso también de José, al cual le han hecho una adaptación para hacer mediciones de termopotencia en materiales dos dimensionales. Si no entendieron nada, no se preocupen, porque José nos lo va a explicar perfectamente. Entonces, bueno, sin más preámbulo, muchísimas gracias y quiero un aplauso para recibir a nuestro invitado. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, César, por la invitación. Es muy grato para mí pues estar aquí compartiendo pues este trabajo que lleva más o menos unos 4 o 5 años en ejecución, ¿vale? En el cual pues estoy desde que hice la tesis de pregrado en ingeniería, ¿vale? Siempre he estado pues de la mano con el profe José Augusto y pues es un proyecto bastante chévere que pues he visto recorrer, digamos, el camino de este microscopio desde que estaba en la idea, entonces pues es bastante chévere y qué chévere que pues están acá y puedan escuchar cómo fluyó todo el proyecto. Entonces se llama microscopio de efecto túnel, ¿vale? Y su adaptación a microscopio de termopotencia, ¿vale? Se llama microscopio de termopotencia para hacer mediciones precisamente de eso, de termopotencia en materiales 2D. ¿Vale? Que son materiales 2D, que es termopotencia, que es microscopio de efecto túnel, pues es lo que vamos a ir viendo. ¿Puedo cambiar con esto? Sí. Porque si no hay. O con la... Oh, no. Listo. Listo, entonces, pues para empezar un poco con la charla, pues todo esto de microscopía de efecto túnel, todo esto de termopotencia, pues todo va dentro del mundo de la nanotecnología, ¿vale? Entonces, pues, ¿por qué hablar de nanotecnología? ¿Por qué hablar de materiales dos dimensionales? Porque es importante. Pues todo nació, ¿vale? Por un científico bastante importante de la época, pero quiero empezar hablándoles de esto. ¿Vale? Esto era un computador típico de la época de 1960, donde los computadores pues llenaban todas unas salas como las que estamos hoy, eran bastante grandes, ¿vale? Entonces, en su época, Richard Feynman, que es considerado el padre de la nanotecnología, ¿vale? Entonces, acuñó una frase o acuñó un término pues bastante importante, es ¿por qué no podemos hacer las cosas más pequeñas? ¿Vale? ¿Por qué tienen que ser tan grandes estos computadores? ¿Por qué no podemos hacer nanodispositivos si hay infinidad de espacios, digamos, en la nanoescala que podemos ocupar y podemos usar? Hay demasiado espacio. Entonces fíjense que este es un computador que usaba la NASA, ¿vale? En ese momento, y estos eran de los pequeños, hechos por IBM en 1960, y el mismo IBM en el 2018, ¿vale? Pues creó pues este chip, ¿vale? Este chip pues tiene el récord Guinness a ser el chip más pequeño
hasta el 2018, ¿vale? Entonces ahí, a pesar de que Feynman pues ya murió, fíjense que pues, llegamos de todo esto, de tamaño de una sala de un computador, a casi un chip del tamaño de una huella dactilar, ¿vale? Entonces digamos que lo que él decía, pues ya vamos en camino hasta allá. Pero no es lo suficientemente pequeño, podemos hacer chips más pequeños. Entonces fíjense muy reciente, del 2022, ¿vale? Esto es una nanoestructura en donde hay 50 millones de transistores, ¿vale? Entonces fíjense que hay un montón, es infinidad de veces mucho más pequeño que en unos cuantos nanómetros, ¿vale? Esto es de 2 nanómetros, ¿vale? Este tamaño de aquí hasta allá son 2 nanómetros con 50 millones de transistores. Entonces, fíjense que Feynman tenía razón. Hay mucho espacio en la nanoescala y podemos hacer infinidad de cosas en la nanoescala para no tener cosas como estas. Entonces, gracias a esos conceptos y gracias a Feynman, pues hoy pueden utilizar esos celulares que tienen en la mano con 1 millón de transistores, ¿cierto? Dentro que lo hacen funcionar y hacen posible, digamos, toda esta tecnología. Y para que se den cuenta un poco entonces qué es la nanoescala, porque uno a veces no logra dimensionar qué es la nanoescala, qué tan pequeño es eso y por qué hay tanto espacio. Entonces este video es muy chévere porque pues nos muestra un poco eso, ¿vale? Entonces fíjense que un cabello tiene más o menos unas 100 micras de tamaño, que pues eso todavía es visible al ojo. Más adentro pues están las células, ¿cierto? Unos 10 micrómetros. Fíjense que aquí en los 2 nanómetros ya empezamos a ver, ¿cierto? Ciertas esferas que hacen alusión a ¿qué? A los átomos, ¿vale? De ese material que estamos viendo ahí, que en este caso pues es la queratina. Si vamos más adentro, es medio borroso. Creo que se saltó, pero ya vamos estamos ya dentro del átomo, ¿vale? Esos eran los orbitales electrónicos. Y ya mucho más adentro, pues ¿qué tenemos? Pues el núcleo atómico, ¿vale? Eso está en el orden de los 100 femtómetros, ¿vale? Es una cosa muy pequeña. Y ahí pues ya vamos a ver los protones y los neutrones, ¿vale? Casi en un femtómetro, que es bastante pequeño. Entonces los átomos están más o menos por acá, ¿vale? Que es entre 1 nanómetro y 100 picómetros, que coincide justamente con otra medida, ¿vale? Que no está ahí, pero son los angstroms, ¿vale? Que son 0.1 nanómetros, es un angstrom. Entonces, básicamente nosotros trabajamos en este rango que está acá, ¿vale? Entonces es un poco de las técnicas que usamos nosotros para hacer mediciones, ¿cierto? Entonces hay cosas bastante grandes por acá que podemos observar con el ojo humano, ¿vale? Entonces están las manzanas, ¿cierto? Las avispas, etcétera, las hormigas, que pueden ser todavía vistos con el ojo humano, incluso con el microscopio óptico, ¿cierto? Que muchos usan en el laboratorio, pues podemos ver células, bacterias, etcétera, etcétera. Pero ya entra un campo, ¿cierto? Unos tamaños que son bastante pequeños y ya la longitud de onda no nos alcanza. ¿Por qué no nos alcanza? Pues porque la longitud de onda es muy grande comparado con los tamaños que queremos observar, ¿vale? Entonces ya entran los microscopios electrónicos, ¿vale? Como el SEM, como el TEM, como el AFM, ¿cierto? Y como el STM. ¿En dónde mide el STM que les voy a hablar? Pues el STM me interesa básicamente para observar esto, ¿vale? Para observar los átomos de los materiales. ¿De qué materiales? Pues ya vamos a ver en específico qué materiales. Entonces el STM me sirve para eso, para observar los átomos. Entonces la charla pues va a estar dividida en estas cinco partes, en donde primero les voy a hablar de los conceptos, de la teoría del microscopio de efecto túnel, qué es, por qué es importante, cómo funciona, ¿vale? Luego les voy a hablar entonces de la instrumentación que utilizamos, cómo lo diseñamos, cómo lo montamos, resultados usando ese microscopio y luego, que es la parte que se hizo recién, ¿vale? Que es la adaptación a microscopio de termopotencia y los resultados pues usando ese modo de medida. Entonces aquí les traigo una analogía bastante chévere de los X-Men, ¿vale? En donde explican muy bien
el efecto túnel, que es básicamente, como el nombre del microscopio lo llama, microscopio de efecto túnel, es porque basa su funcionamiento en el efecto túnel. Entonces fíjense que el Juggernaut en este caso pues va a ser las veces de la física clásica, ¿vale? La física moderna, y Kitty Pryde, que es ella, va a ser las veces de la física cuántica. Entonces, fíjense lo que pasa, que ella puede atravesar paredes, pisos, ¿vale? Gracias a ese efecto cuántico llamado efecto túnel. Fíjense cómo atraviesa las paredes. Y eso pues en la física clásica, en la física pues es casi como atravesar las paredes, ¿vale? Que no está descrito, no puedo describir el efecto túnel con la física clásica. Según la física clásica pues tendría que atravesarlas como lo hace el Juggernaut. ¿Listo? Entonces el efecto túnel es básicamente eso, ¿vale? Poder atravesar barreras, ¿vale? Casi que como por efecto de magia, pero es muy parecido a cómo funcionan nuestras ondas, por ejemplo, cuando hablamos, ¿vale? Cuando yo hablo, mis ondas, ¿cierto? Pueden atravesar la pared y puede que aquí al lado me escuchen. ¿Listo? Entonces es básicamente eso, solamente que los electrones, a pesar de ser partículas, pues también funcionan como onda, ¿vale? Entonces es lo que llaman dualidad onda-partícula. Entonces fíjense que hay una barrera de potencial, ¿cierto? Una pared que para el electrón como partícula pues es imposible de pasar, no la puede atravesar, ¿vale? Pero si se comporta como onda, pues no sucede eso. Él mágicamente aparece al otro lado. Pues no mágicamente, gracias al efecto túnel. Listo. ¿Y eso cómo me interesa a mí para yo fabricar un microscopio de efecto túnel? Entonces vamos a tener tres escenarios aquí, ¿vale? Una muestra, ¿cierto? Que es como en todo microscopio, tenemos una muestra que queremos analizar, una barrera de potencial, que en este caso pues no va a ser una pared física, sino va a ser un espacio vacío, es decir, un espacio entre una punta, ¿vale? Y una muestra, ¿vale? Ya vamos a aclarar un poco qué es esto del concepto de la punta y la muestra con la siguiente diapositiva. Entonces tenemos tres escenarios, la muestra, un espacio vacío que va a funcionar como esa barrera de potencial, ¿vale? Que es espacio vacío y un lugar donde van a llegar esos electrones. Entonces es el mismo campo, el electrón va de aquí hasta allá. Si usamos esta ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Y hallamos el cuadrado de esta función, pues vamos a tener la probabilidad de encontrar el electrón en cualquier lado, ¿vale? Entonces van a haber tres tipos diferentes de ecuaciones, ¿vale? Una que me describa cuál es la función de onda del electrón en la muestra, ¿vale? Y va a estar definido por diferentes constantes. Entonces fíjense, centrémonos en esta constante A y esta constante B. Otra función de onda que me va a describir cómo se comportan esos electrones en la barrera de potencial y otros en la punta cuando llegan de aquí a la punta. Entonces supongamos un electrón, ¿vale? El electrón va dirigido desde la muestra hasta la punta. ¿Qué pasa? Que si yo elevo esto al cuadrado voy a obtener esta función de probabilidad, ¿listo? Entonces que el electrón es más probable que esté aquí y que esté aquí a que esté por acá, ¿vale? Y tengo dos constantes, una A y una B. Entonces, ¿qué va a ser la constante A? Todas las partículas que van hacia allá, o bueno, en este caso todos los electrones que van de aquí para allá, es decir, de la muestra a la barrera de potencial. Coeficientes B, los que llegan a la barrera de potencial, en este caso digamos la pared, los que llegan y como una pelota se devuelven, ¿vale? Puede ocurrir. Y los que pasan, los que logran pasar esa barrera de potencial, pues van a estar descritos por esta función de onda, en donde si yo tengo la probabilidad, ¿cierto? Si yo elevo eso al cuadrado y tengo la probabilidad, esa probabilidad va a estar descrita de una forma exponencial negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más grande sea la barrera de potencial, fíjense acá, ¿cierto? Esa probabilidad va a ser mucho más pequeña. ¿Listo? Entonces, si es mucho más pequeña, si yo agrando esto mucho, pues el electrón va a ser muy improbable de que esté allá. Listo. Entonces, ¿qué me hablan las partículas? ¿Qué me habla el coeficiente, F y G? Pues de las partículas o de los electrones que están dentro de esa barrera de potencial. Luego, entonces, los que logran pasar. Listo. Es que está como doble pantalla y se está compartiendo la segunda donde solo está. Sí. Ahí ya puedes avanzar. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los electrones, ¿vale? Que pasaron esa barrera de potencial, porque a pesar de que esto, ¿cierto? Es muy pequeño, pues hay unos que logran pasar. Entonces, los que logran pasar van a estar descritos por estos dos coeficientes, coeficiente C y coeficiente D. ¿En donde qué va a ser el coeficiente D? C y D.
Tranquilo, tranquilo. Pero un segundo que, pues, si no perdemos toda la... Ya sé qué pasó, perdón. Una pausa ahí, ¿sí? Pregunta mientras tanto. ¿Preguntas hasta ahí? Ya sé qué pasó, es que... Vaya, ahí está cambiando. No, no hay preguntas. No, este tutorial está muy... Todo, es que todo está claro. Sí. No la cojo. Será como intercambiar pantallas. ¿Qué está proyectando luego la...? Solo sale la primera pantalla. Sí, se va con... Cuando tocan el PowerPoint cambiar el modo de presentación. Ese es el problema. Ah, están viendo todas las intimidades, ¿no? Pero esto pasa hasta en las mejores familias. Porque Pero si uno cae en la plata, desde que no saqué como la última tradición. Pero son problemas. no, y no estoy, ¿sabes que no quedó grabado la pelea y todo eso? ¿Me puedo comenzar? A ver si así funciona. Ese es el problema. Tan chistoso, me lo muestras acá y... Ahora está mostrando lo que es. Sí, está bien. Chistoso, pues, como no tiene- ¿Qué te mostró? Lo que se ve... Ya, estaba lentico. Es que está como lento. ¿Qué está viendo? La que está, Está viendo esta pantalla. Sí. Sí. No, pero lo del modo presentación y me va a salir... me sale... Ahí, ¿cierto? Ahí. En un ratico. Ahí estamos. Sí, 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 sí. Estamos más cerca. Ahora sí. Listo, listo, listo. Ahora sí está viéndose. No, ahí se demora un poquito ya. Ahora sí. Listo. Gracias, técnico. No, no acá de todo. ¿Y los estudiantes nunca le ayudan? No, ni los que se graduaron de pregrado y maestría con uno. Tampoco, solo se ríen. Solo disfrutan Se lo disfrutan. de la profesora pasar angustias. Eso. Dale ahí, a ver. Listo. Sí, 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 sí. Pues ya. Sí, perfecto. listo. Entonces íbamos aquí. Si quieres hacer ya yo. Listo, entonces íbamos en los electrones que pasan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos que logran atravesar esa barrera de potencial? Pues van a estar descritos por estas constantes C y D. ¿Listo? En donde la constante D... No me deja pasar. ¿No pasa? No. Ahí. Listo. ¿Cierto? Si yo elevo esto al cuadrado, lo mismo que hicimos aquí e hicimos acá, ¿vale? Entonces voy a tener esta función de probabilidad. Donde esa constante C va a hablar de ese coeficiente de transmisión, es decir, de los electrones que logran pasar de aquí hasta allá. ¿Pero qué me dice D?
Listo. ¿Qué me dice D? Pues los electrones que se devuelven, ¿vale? Pero eso no es posible si yo coloco una diferencia de potencial en donde tengo, ¿cierto?, una polaridad. Entonces los electrones no pueden retrocederse, no tienen la energía suficiente para retroceder, ¿vale? De ir de la punta a la muestra. Entonces es despreciable ese coeficiente y se vuelve cero. Entonces fíjense que ¿qué tenemos? Pues tenemos un sistema de ecuaciones, ¿vale? En donde pues ya varios científicos digamos que mataron la cabeza tratando de solucionar eso y pues Wenzel y Kramer encontraron esta aproximación en donde dice que la corriente, ¿vale? Si yo tengo electrones pasando de aquí hasta allá, pues al final es un flujo de corriente, ¿vale? Esa corriente, esos electrones que van de aquí hasta allá, es la probabilidad de encontrarlos es exponencialmente dependiente de ¿qué? De K, que es la función de trabajo de la muestra y de la punta, ¿vale? Pero es una constante. Y D, digamos, es el truco en el microscopio de efecto túnel. Si yo varío esta D, pues fíjense que esto se hace casi cero, ¿vale? Si esto es muy grande, pues esto va a ser casi que cero. ¿Listo? Listo. Entonces, fíjense, tenemos una punta y una muestra, ¿vale? Entonces, esto es como hacer braille en nivel nanométrico. Entonces, tenemos nuestro dedo, que en este caso es la punta, ¿cierto? Y vamos a ir recorriendo la superficie de la muestra, ¿vale? Como palpando qué es lo que hay, pero sin tocar la muestra, solamente haciendo fluir unos electrones. Ay, qué pena, José, Tranquilo. pero es que seguimos con el problema. No, pero pues ya. Sí, el último intento ya porque es que da mucho pesar que Pero ¿qué será, no? Se queda congelado. se queda congelado. En la diapositiva del anterior, no pasa. Se queda una de Estoy aquí transmitiendo en directo en Facebook, así que va a caer mal sobre. No, Para todos mis seguidores. no, Para todos mis seguidores. no, y es que se queda congelado y no sé por qué. Se queda ahí. No, pero no sé por qué no me hace esto así. No, pues lo último será, pero es que queda la presentación sin animación, queda horrible. Y todas las que quedan sobrepuestas, Quedan sobrepuestas, sí. pero creo que va a ser lo mejor. Porque quedan las, solo deja grabar la presentación de, bueno, dicho, no la presentación, sino las diapositivas. O sea, no es modo presentación. Las animaciones no las tiene en cuenta. No, mejor dicho, cuando abre uno el archivo PowerPoint y queda el slide así con todas las animaciones montadas unas sobre otras. Lo he dicho ya, a ver, ahí ya debe estar viendo. Ah, ok. O sea, la anterior aparece completa, no aparece, Completa, aparece eso. no va corriendo a medida que que yo lo voy animando, no, 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 ni siquiera. ni siquiera. No, eso es peor. Eso es peor. Sí, porque mira, quedaría ahí parada y... Pues ya no hay nadie virtual, así que pues. No, pero el problema es que queda el registro y mucha gente sí las mira después, cuando tienen tiempo. Ese es Ese es el dilema. Pero haga un último intento para unas dos y ya. A ver. Que no haya ninguno no quiere decir que no vaya a ver. Sí. Aquí ya está. ¿Dónde está? Ya lo encontré. Sí.
Si hay luz. Ahora sí. Debería aparecer en unos segundos. Listo, si quieres ya. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, qué pena. Tranquilo. Ahí estamos. Listo, entonces les decía, tenemos una punta y una muestra, ¿vale? Entonces la punta va a empezar a recorrer la muestra bajo el efecto túnel. Entonces si no toca la muestra, ¿cómo sé qué es lo que hay en la superficie? ¿Vale? Pues si yo estoy diciendo que va a variar, si variando la distancia cambia esto, pues fíjense que esta superficie, que son esferas, en este caso son los átomos del material, ¿vale? Pues tienen diferentes distancias respecto al átomo de la punta, ¿vale? No es lo mismo que la punta esté, ¿cierto?, sobre el pico de este átomo que esté entre dos átomos, la distancia va a ser diferente. Entonces si yo sé eso, ¿vale?, pues yo trato de controlar esa corriente para que sea siempre la misma. Entonces si yo quiero que eso sea siempre lo mismo, entonces fíjense que entre dos átomos, ¿qué tengo que hacer para mantener la distancia? Pues subir o bajar un poco la punta, ¿vale? Entonces ese va a ser mi parámetro de control. Entonces fíjense cómo funciona el... spoiler. Listo. Entonces fíjense que voy recorriendo, ¿cierto?, la superficie y va a ir cambiando la altura de la punta para mantener una corriente constante. Y esas diferencias de altura, fíjense, yo puedo traducirlas en un mapa topográfico dos-dimensional o tridimensional, dependiendo cómo lo vea. Esos colores los puedo transformar en alturas luego, ¿vale? Y tengo pues una imagen 2D de la superficie por donde se desplazó la punta. Entonces digamos que así es como funciona, pasando electrones de la muestra a la punta o de la punta a la muestra, dependiendo la polaridad de esa diferencia de potencial que les mencionaba anteriormente. Entonces pues es bastante útil este efecto túnel. Entonces pues como ya estaba en el spoiler, pues este es nuestro microscopio de efecto túnel, ¿vale? Es un diseño que ya había trabajado el profesor José Augusto en su tesis de doctoral en España, entonces es bastante, digamos, funcional. Pues ya lo montamos, entonces ya corroboramos que todo está funcionando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, fíjense, tenemos la punta, es este pequeño hilo de oro, ¿vale? Manejamos puntas de oro normalmente, podemos manejar puntas de diferentes materiales como aluminio, como tungsteno, por ejemplo. Pero entonces, una de las características de este microscopio de efecto túnel es que si fluye una corriente, para que fluya una corriente, pues yo no puedo medir un material plástico, por ejemplo, ¿vale? Porque es aislante. Entonces, característica de este microscopio, solo puedo manejar muestras conductoras, semiconductoras, ¿vale? O superconductoras, que fluya una corriente, ¿vale? Entonces tengo la punta, ¿vale? Entonces fíjense que la punta, ¿dónde debería ir la muestra? Pues justo aquí abajo, ¿cierto? Entonces a esto es lo que llamamos el sample holder, ¿vale? Aquí hay un sándwich que yo llamo sándwich, pero ya vamos a ver un poco qué es todo ese sándwich, ¿vale? Por ahora entonces solo tenemos aquí un holder, ¿vale? Que en este caso también tiene que ser conductor para permitir, digamos, cerrar el circuito entre la punta y la muestra. Tenemos un piezotubo, entonces muchos se preguntarán cómo hago para desplazar la punta en movimientos tan pequeños. Si un átomo mide un Angstrom, pues tengo que tener resolución para moverme por lo menos unas 10 posiciones en el átomo, ¿vale? Entonces tengo que tener resolución de casi 0,01 angstroms. Entonces eso es bastante, pues bastante difícil, ¿vale? ¿Qué usamos? Pues usamos este cilindro que está acá que usa el efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico básicamente es que yo coloco una diferencia de potencial en él y él se va a deformar en cierta posición, permitiéndome mover, digamos, lo que yo tenga sujeto en la parte inferior de este piezotubo, pues en el orden de las distancias que les estoy mencionando, ¿vale? Tenemos un prisma, ¿vale? Yo llamo un prisma a esto, y es ¿por qué? Porque ustedes ven la punta aquí, ¿cierto?, de la muestra. Pues ¿a qué distancia está eso? Pues lo estamos viendo, eso puede estar en el orden de los centímetros, y si les estoy diciendo que ese piezotubo máximo se desplaza, no sé, una micra, por ejemplo, pues no voy a llegar, ¿vale? Entonces ese prisma lo que hace es acercarme la punta a la muestra lo suficiente para que entre en rango en donde fluye una corriente que llamamos pues corriente de efecto túnel,
¿vale? Y tenemos un cuerpo de titanio, ¿vale? Que sostiene pues todo el microscopio. Entonces quiero mostrar un poco cómo es ese movimiento del piezotubo, porque muchas veces pues uno lo escucha pero no lo cree tanto, ¿cierto? Cómo se mueve eso. Entonces ese es el máximo movimiento, fíjense, esto es un zoom de casi 300x con microscopio óptico claramente, ¿vale? Del movimiento máximo de la punta en eje X y Y. También se está moviendo así, pero pues por la perspectiva del microscopio no se logra ver. Y eso es máximo una micra, ¿vale? Entonces fíjense que eso es bastante pequeño y por lo general pues uno no tiene, digamos, todo ese desplazamiento a lo largo de la muestra porque es un rango bastante amplio, aunque una micra uno pensaría pues no es amplio, pero en el orden de los átomos es un mundo completo, ¿vale? Entonces ese sería el movimiento en X y Y. Esa es la punta de oro, sí, exacto. Entonces lo que uno trata es que aquí, esta es una punta bastante, pues no perfecta, pero fíjense que tiene un cachito que está como medio curvo. Entonces digamos que no es una punta muy buena. Uno esperaría que este cachito que está doblado hacia allá, hacia arriba, esperaría que estuviese recto para que fuese lo más, digamos, puntual posible con respecto a la muestra. Entonces lo que uno hace para hacer este tipo de puntas, por ejemplo, el oro es bastante maleable en esa escala. Entonces lo que hacemos es hacer un corte, ¿vale? Casi a 45 grados de este hilo de oro, es un hilo de oro bastante delgado. Entonces lo corta uno y básicamente pues tiene una punta pues afilada, y con esas puntas así cortadas con tijera pues hemos alcanzado resolución atómica a observar átomos. Y este es el movimiento máximo en el eje Z, ¿vale? Este es el movimiento máximo que yo tengo para acercarme a la muestra o retirarme de la muestra, es decir, ese movimiento, ese rango máximo que tengo para controlar esa corriente túnel entre la punta y la muestra, ¿vale? Entonces es bastante pequeño, que es más o menos casi como una micra, mientras que este prisma, ¿vale? Que sí se mueve también en el eje Z, pero lo llamamos, digamos, Z', fíjense que esto también se mueve, fíjense que este es el prisma, ¿no? Y va pegado hasta allá a estas piezopilas, lo llamamos piezopilas. Estas piezopilas también funcionan con el efecto piezoeléctrico. Entonces básicamente lo que ellas hacen es como, si yo tuviese un mantel aquí, por ejemplo, ¿cierto? Y yo lo jalo muy rápido, pues sale el mantel solo y digamos que casi que todo se queda intacto, ¿cierto? Funciona más o menos con la misma analogía, ¿vale? Es como si yo empezara a jalar esas piezopilas así, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues se empieza a mover. Si lo jalo para arriba, pues se sube. Y eso se traduce en este movimiento que están viendo ahí, ¿vale? Sube y baja. Pero fíjense que eso, a diferencia del movimiento anterior, pues es bastante grande. Y eso lo hago para eso, para acercarme lo suficiente a la muestra, para que el movimiento de este piezotubo pues tenga efecto sobre la corriente túnel entre la punta y la muestra. ¿Listo? Aquí pues lo que yo les había mostrado, y adicionalmente entonces, claro, digamos que es bastante tedioso, por ejemplo, si yo tengo una sola muestra, este sistema va en alto vacío, ¿vale? Entonces va en una cámara que tiene pues un tratamiento previo, donde digamos que está bastante limpia, va en vacío, y hacer vacío puede tomar 2, 3 horas, 4 horas, por ejemplo, ¿cierto? Y si yo coloco una sola muestra, por ejemplo, y no se ocurrió, por ejemplo, algún problema y la punta se estrelló contra la muestra, pues todo está, digamos que todo se daña. O digamos que no tengo una muestra bastante limpia, digamos una muestra interesante, pues puedo pegar varias muestras sin tener que desarmar todo el sistema, ¿vale? Y puedo mover ese sample holder que yo les mostraba aquí para cambiar entre muestras, ¿vale? Entonces simplemente puedo pegar varias muestras en un mismo portamuestras y hacer, digamos, el cambio entre muestras. Sí, en este caso, pues porque la muestra es bastante grande, pero en este caso que la muestra es bastante grande, fíjense que yo puedo cambiar entre zonas de la misma muestra, ¿vale? Entonces, si la zona en la que está cayendo la punta pues está bastante fea, está bastante mala, pues puedo cambiar entre zonas a una zona que esté mejor. ¿Listo? Y entonces yo les decía que todo iba dentro de una cámara de vacío, ¿cierto? Entonces, pues para que se den cuenta de las dimensiones, el tamaño de esto es más o menos como el tamaño de mi mano, más o menos, como así de grande, un poco más pequeño, ¿vale? Es esto que está aquí, ¿vale? Entonces esto es la tapa de la cámara de vacío, que es más o menos como así, y todo eso entra dentro de la cámara de vacío. Entonces fíjense que todo esto está aquí muy bien montado para evitar que todo esto vibre, porque si yo estoy midiendo en la escala de los átomos, pues cualquier vibración, cualquier movimiento, pues va a hacer que la punta se mueva digamos, en muy amplio rango, y voy a perder pues la resolución. Entonces esto tiene que estar muy bien montado, el setup tiene que estar muy bien montado para evitar ese tipo de vibraciones. Ya lo último vamos a ver cómo son las adaptaciones de ese setup para pues prevenir todo ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces esa es la cámara de vacío que les decía, esta es la tapa y todo entra allá en esa cámara de vacío. Y hacer vacío en esta cámara, que es más o menos como unos 10 litros, ¿vale? Es una cámara como así, pues se tarda más o menos unas 2-3 horas en hacer vacío, ¿listo? Entonces pues hacer medidas con el microscopio pues puede tardar uno más o menos un día en hacer medidas y todo sale súper bien. Pero ese es digamos que ese es el montaje mecánico, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues un montón de trabajo, ¿cierto? Interdisciplinario de muchas cosas. Entonces les decía yo que tenemos el piezo tubo, ¿cierto? Y tenemos la punta. Tenemos la muestra que está aquí abajo representada aquí por este bloque gris y tenemos 3 diferentes ejes, ¿vale? Yo les decía que para hacer funcionar un piezo tubo, ¿vale? Un piezo eléctrico, pues tenemos que aplicar una diferencia de potencial. En este caso, pues en diferentes ejes, ¿cierto? X, Y, Z. Y eso se da en altos voltajes. Y estamos hablando, digamos, de unos 125 voltios, 130 voltios, sobre un material piezoeléctrico que no mide más que no sé, esto mide más o menos como 1 centímetro de largo por un diámetro más o menos como medio centímetros, exagerando, ¿vale? Entonces es bastante pequeño y aplicar pues 130 voltios, pues uno pensaría que es bastante. Entonces tenemos un amplificador de alto voltaje para alcanzar, digamos, estos voltajes. Y además, pues si recuerdan las diapositivas anteriores, tenemos un voltaje entre la punta y la muestra que permite, digamos, esa variación de corriente o te permite tener, digamos, un flujo de corriente. Eso resulta en una corriente de túnel, ¿vale? Que pues tenemos que convertir a voltaje, porque si ustedes han trabajado pues con estas señales, trabajar con corriente pues y con corrientes tan pequeñas, ¿vale? Estamos hablando de corrientes de femtoamperios, ¿vale? Esas son corrientes que uno normalmente en trabajos electrónicos uno desprecia, uno dice como no, esto es cero. En este caso pues no lo podemos despreciar. Entonces trabajar con corrientes tan pequeñas pues es bastante tedioso, entonces las convertimos a voltaje, las amplificamos, pero amplificarlas ustedes saben que también tenemos problemas al amplificar, amplificamos ruido, amplificamos un montón de cosas. Entonces claro que entonces este dispositivo, ¿vale? Este conversor de corriente a voltaje casi que es el corazón de este microscopio, ¿vale? Si todo depende del ruido que tenga ese equipo y pues de la calidad con que amplifique la señal. Entonces tenemos también una electrónica de control, ¿vale? Que también fabricamos dentro del proyecto. Todo lo que les estoy mencionando, todo fue fabricado allá en la universidad. Entonces tenemos que procesar esa señal de corriente y de voltaje, ¿cierto? Todo esto lo hacemos con un conversor análogo a digital y tenemos pues que tener un controlador, ¿vale? Que me permita controlar esa distancia entre la punta y la muestra para mantener una corriente. Tenemos aquí pues diferentes adaptaciones para poder sensar qué estoy colocando en los ejes X y Y, es decir, para saber la posición puntual de la punta con respecto a la muestra, ¿vale? También tenemos Z', que es Z' de la que les mencionaba, que es ese desplazamiento en el móvil, ¿vale? Ese movimiento grande que se debe gracias a las piezopilas. Listo, tenemos un microcontrolador pues, que se encarga, digamos que es el cerebro de toda la operación. Y todo esto se controla a través de USB, ¿vale? Por este software que ya hemos llamado Atomic View, que también pues está, el año pasado ya está registrado también en la superintendencia. Es el software que controla todo el microscopio, ¿vale? Y pues que nos permite hacer topografía, ¿vale? Espectroscopía, que es otro modo de medida que ya les voy a hablar un poco más adelante, y visualizar pues todos los datos del microscopio. Y este es un poco, digamos, un abrebocas de lo que es Atomic View. Entonces es un software que tiene diferentes modos de operación, ¿vale? En donde me permite pues observar la corriente túnel, el voltaje en el piezo tubo, ¿cierto? El voltaje que estoy colocando entre punta y muestra, entre muchas diferentes cosas. Esta en específico es la que les muestro, por ejemplo, es la del movimiento del prisma, ¿vale? Que yo les decía que es como jalar un mantel, ¿vale? Pues eso se hace, si yo jalo un mantel es como si estuviese una señal tipo rampa, ¿vale? En donde en un momento jalo, ¿cierto? Y cuando yo jalo dejo quieto. Entonces es más o menos tipo rampa con diferentes frecuencias y eso me permite pues desplazarme en el eje Z. Tenemos también pues el controlador, todo está inmerso dentro de esta aplicación y pues tenemos una gráfica aquí digamos en tiempo real que me permite tener una retroalimentación de todo el funcionamiento del microscopio. Entonces yo mientras estoy midiendo, mientras estoy operando, tengo digamos un feedback al 100% de qué sucede con el microscopio. Entonces pasemos a las muestras, Esta es una muestra la que les ponía al principio de la presentación, es una muestra de grafito, ¿vale? Como las que usamos en los lápices, pero pues este ya es un cristal, ¿vale?
Características de este material, ¿vale? Es que es un material que une sus capas, o está hecho en capas, ¿vale? Es como si tuviese muchas hojas una encima de la otra, ¿vale? Entonces digamos que esto es una hoja, otra hoja, ¿vale? Y las fuerzas que unen esas hojas, ¿vale? Son fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas de Van der Waals pues son bastante débiles comparadas, ¿vale? Con las fuerzas que unen los átomos, que son pues bastante fuertes, ¿vale? Entonces esas fuerzas de Van der Waals entre capas permite, por ejemplo, que yo pueda exfoliar. Y cuando me refiero a exfoliar, ¿vale? Es básicamente como si yo cogiera una hoja de estas y las arrancara. Entonces imagínense que yo tengo una hoja rayada y quiero una limpia, pues lo que hago es arrancarla, ¿cierto? Y tengo la hoja de abajo limpia. Entonces básicamente cómo funciona esto, ¿vale? Yo puedo exfoliar esto y la capa de abajo de lo que ustedes ven ahí, pues está más limpia, ¿vale? Y entonces puedo usarla para hacer mediciones. Y fíjense que los átomos, ¿vale? Esto es una muestra de grafito, son átomos de carbono, ¿vale? Esto es un plano visto de la parte superior, ¿vale? A pesar de que son átomos de carbono todos, uno pensaría, listo, entonces ¿por qué no todos son grises, por ejemplo, todos son blancos? Pero fíjense que hay una característica, viéndolo desde este plano, bastante interesante. Fíjense este átomo A, que está acá, ¿vale? Que es el blanco. Fíjense la capa inmediatamente inferior, tiene un átomo vecino, ¿vale? Justo debajo de él. Cosa que no sucede, por ejemplo, con los átomos tipo B. Fíjense, por ejemplo, este átomo de aquí casa no con este que está aquí atrás, sino con el centro de este plano hexagonal, ¿vale? Entonces no tiene un vecino. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando la punta esté barriendo esta superficie acá, ¿cierto? Esta superficie aquí, pues va a obtener mayor carga, mayor corriente túnel, ¿cierto? De este átomo, porque tiene un átomo en la parte inferior, ¿vale? Que sí lo obtiene de un átomo, digamos, de este tipo B. Pero que hay algo bastante curioso también, por ejemplo, que si no lo notaron en el video del principio, cuando se hacía el zoom hacia los átomos, pues estos átomos de carbono son bastante pequeños, ¿vale? Comparados con el átomo de la punta que les mostraba, ¿vale? Entonces aquí pongo una comparación, este círculo grande es el átomo de la punta. Entonces fíjense que el átomo de la punta es casi 6 veces más grande que los átomos de la muestra. Eso hace, ¿vale? Y cuando la punta está por acá, casi como si tuviese 6 focos de corriente, ¿vale? Entonces él no va a poder diferenciar entre que esto es un átomo y esto es otro átomo. Él coge todo esto y lo grafica o lo pone como un solo átomo, ¿vale? Pero aquí vienen, digamos, cosas interesantes que nos dimos cuenta. Ya les voy a hablar un poco más de esa muestra de grafito. Eso es un poco cómo hacer medidas, ¿vale? Entonces yo tengo un área, ¿vale? Esta área es el máximo movimiento del piezotubo. El piezotubo se puede mover a lo largo de toda esta ventana, ¿vale? Pero esto es muy grande, ¿vale? Un átomo está casi como en un cuadro de estos. Bueno, no un átomo, sino varios átomos están en un cuadro de estos que es más o menos, digamos, 1 nanómetro, 10 nanómetros. 100 nanómetros, perdón, ¿vale? Entonces, si yo selecciono un área como las que está acá, ¿vale? Pues la punta va a recorrer esa superficie así como se veía en el video, aquí, ¿cierto? Yo selecciono el área y la punta, fíjense, la punta es ese punto rojo, fíjense que se va a ir desplazando, ¿cierto? Va a ir bajando y va recorriendo y va graficando, ¿cierto? En una imagen 2D como la que vimos al principio, lo que hay en la superficie. Y eso se ve, digamos, en una gráfica mucho más amplia para tener, digamos, una vista, porque aquí no se ve mucho, en donde se va graficando, ¿cierto? En 2D esa superficie, y aquí voy obteniendo un perfil de altura de esos cambios de altura necesarios para mantener esa corriente constante, ¿vale? Entonces fíjense que hay diferentes perfiles de altura, pero hay dos, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? La punta va hacia sus sentidos, como si yo caminara de aquí para allá y me devolviera justo en el mismo sentido, ¿vale? Solamente para corroborar de que justo lo que yo estoy leyendo en este camino coincide con lo que me devuelvo, ¿vale? Y eso pues me asegura de que las medidas pues son bastante certeras. Aquí pues les muestro más ejemplos. En este caso pues teníamos esas dos capas que les menciono del material de grafito. Esto es una muestra de grafito, entonces aquí pareciese que tuviésemos dos capas una encima de la otra. Si se dan cuenta, aquí hay como dos escalones, entonces una capa acá y otra capa justo debajo. Y esta pues es bastante interesante porque obtengo más, entonces es como si tuviese una aquí, ¿cierto? Una montada aquí encima de la otra, pero fíjense que se alcanza a ver, no es lo suficientemente, digamos, gruesa para tapar la capa que está justo debajo. Y aquí hay otra, entonces es una imagen bastante interesante. Hicimos un zoom también ahí, ¿vale? Entonces cuando hablo de zoom no quiere decir que sea un zoom digital, como si yo cogiese la imagen
y hiciera un zoom ahí digital, sino que fui con la punta hasta allá y solamente hice esta área, hice el recorrido en esta área para corroborar que lo que estaba obteniendo pues era bastante, pues para ver la resolución con la que estaba barriendo, y pues obtuve esta imagen con mayor resolución respecto a lo que está acá, ¿vale? Listo. Y otro modo de medida pues es el modo de espectroscopía. Entonces adicionalmente, por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo esta imagen que está acá, ¿cierto? Si yo me paro con la punta en cualquier parte de esta superficie, ¿vale? Y yo me quedo quieto, ¿cierto? Con la punta me quedo quieto en la muestra, hay una corriente que está fluyendo, ¿cierto? Pero si yo cambio ese voltaje de polarización entre la punta y la muestra, ¿vale? Puedo obtener curvas como las que están acá, fíjense, cambios de voltaje, ¿vale? Desde menos 0,10 hasta 0,10 versus la corriente, ¿vale? Entonces fíjense que puedo obtener curvas de corriente versus voltaje que esto me va a determinar qué tipo de material es, ¿vale? Fíjense que es una curva pues lineal. Entonces esto cumple ley de Ohm, ¿listo? Este voltaje es entre la punta y el material, exacto. Entonces fíjense que con esto puedo saber qué tipo de material estoy midiendo. Si es un material metálico, pues va a corresponder con la ley de Ohm, ¿vale? La pendiente de esto pues es corriente por voltaje, ¿listo? Si tengo, por ejemplo, un material semiconductor, pues voy a tener, digamos, diferentes tipos de comportamientos. Entonces el comportamiento natural que uno ve en un semiconductor, por ejemplo, es una curva que viene aquí, baja, tiene un hueco que corresponde con el gap semiconductor, ¿cierto? Y vuelve y sube. Y esto, la derivada de esto, ¿vale? Pues me va a dar ese gap semiconductor, por ejemplo, en el caso de los semiconductores. En este caso, la derivada de una pendiente, pues es 0, ¿vale? ¿Cierto? Es algo lineal. Entonces, fíjense que yo con esta gráfica, ¿cierto? De conductancia túnel puedo saber si el material es metálico, si el material es semiconductor, semimetal, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de saber cómo están los átomos distribuidos en la superficie del material, puedo saber qué tipo de material es. ¿Listo? Listo, entonces, volviendo con lo que les decía de los átomos, que la punta es mucho más grande que los átomos, en nuestras medidas con resolución atómica, entonces es una medida con resolución atómica, nuestra primera medida de resolución atómica de este material, ¿vale? Con nuestro microscopio pues nos arrojó esta imagen que ustedes están viendo acá, que pues tardamos un poco en entender qué era, ¿vale? Porque pensábamos que estos eran átomos, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, las características de esta red cristalográfica que está acá, ¿qué es? Que son hexágonos, ¿cierto? Y pues uno ve hexágonos también aquí, ¿vale? Si ustedes se paran sobre cualquier átomo, ¿cierto? Por ejemplo ver un hexágono alrededor, este de aquí, este y este, ¿vale? Un hexágono alrededor de cualquier átomo que se pare. Entonces nosotros dijimos, pues listo, entonces si yo me paro sobre, por ejemplo, este átomo que está acá, ¿vale? Si, ¿cierto? Sobre este que está acá, por ejemplo, que tiene un átomo justo debajo, pues hay un hexágono, ¿cierto? La capa punteada es la capa de abajo, ¿vale? Entonces aquí hay un átomo y hay un hexágono alrededor. Entonces nosotros pensábamos, listo, pues eso es la estructura cristalográfica del material, pero cuando medíamos las distancias entre este átomo y este átomo, que deberían corresponder, por ejemplo, entre este átomo y este átomo, no coincidían. Entonces pensábamos, por ejemplo, que no estaba bien calibrado el microscopio, que teníamos problemas, etcétera, etcétera. Hasta que encontramos en la literatura una gráfica muy similar a esta. Esto es un perfil, ¿vale? Si se dan cuenta, este mismo rojo que está acá, perfil rojo es esto que está graficado acá abajo. Si se dan cuenta, hay diferentes picos que no están muy evidentes acá. Los picos grandes pues coinciden efectivamente con los centros de esas esferas que están ahí, ¿vale? Pero fíjense que luego de eso hay otro pico acá pequeño, ¿vale? Que no está muy bien, digamos, evidenciado en la imagen. Cuando obtuvimos la transformada inversa, pues no la transformada inversa, sino un inverso en contraste de esa imagen, pues encontramos esta imagen que está allá, que simplemente es el inverso en contraste con esta. Y nos encontramos que en la literatura a eso lo llaman el honeycomb o el panal de abejas, ¿vale? Que describe muy bien la estructura cristalográfica del grafito, ¿vale? Observado con microscopio de efecto túnel. Entonces, ¿qué es? Como la punta de oro es tan grande, ¿vale? Esto en realidad lo toma como si fuese pues un pico, una montaña, que es exactamente esto que está acá, ¿vale? Aquí hay 6 átomos, entonces los átomos en realidad no son esas montañas, sino que están alrededor de cada una de esas montañas que están ahí. Entonces, si nosotros sacamos el inverso de eso, pues vamos a tener que ahora, eso que era una montaña, ahora es un hueco, que es efectivamente con lo que concuerda la estructura cristalográfica, ¿vale? Y lo que está alrededor
Si ustedes se fijan mucho en este zoom que está aquí, por ejemplo, de esta zona, fíjense en este hueco que está aquí. A pesar de que la resolución, digamos, no es muy buena, logra ver un hexágono en ese hueco, ¿vale? Y ese hexágono, las medidas de ese hexágono, fíjense que esto es el inverso de esto, ¿no? Entonces fíjense que coinciden que este pequeño pico y este pico que está aquí grande coinciden con las distancias A y B de los átomos A y B. ¿Listo? Fíjense, 1.42 entre átomo A y B, que sería coincidente con esto que está acá. Entonces digamos que no es tan directo observar la estructura cristalográfica de este material debido a que los átomos pues son muy pequeños respecto al átomo de la punta. Entonces pues esto fue bastante chévere encontrarlo. Pero ahí en la gráfica original, esa distancia entre B y A no se corresponde. Sí, coincide totalmente, solamente que aquí uno pensaría que son huecos, ¿vale? Que este átomo A es un hueco, pero en realidad no es un hueco, ¿vale? En el inverso, estamos dando cuenta que ambos son picos de montañas, ¿sí? De átomos, mientras que el grandote es un hueco. ¿Listo? Entonces cuando uno ve imágenes de microscopía de efecto túnel de grafito, vamos a encontrarnos con este tipo de imágenes que son de panal de abeja. ¿Listo? Listo, y eso del microscopio de efecto túnel, ¿vale? Entonces ese es, digamos, todo el grueso de la fabricación del microscopio de efecto túnel. Pero también digamos que lo adaptamos para hacer mediciones de termopotencia. Como tenemos, digamos, una resolución bastante grande en términos, digamos, de desplazamiento de la punta y de control de distancia a la punta, a la muestra, pues ¿qué puedo yo hacer ahora? Entonces, un material termoeléctrico, ¿qué es, por ejemplo? Entonces, yo el material termoeléctrico lo caliento y él me genera una diferencia de potencial. Entonces, imagínense, por ejemplo, ustedes colocar un material de estos termoeléctricos, no sé, digamos, en la batería del carro, ¿vale? Que cargue la batería del carro también cuando esté muy caliente el motor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, puedo generar a partir de calor energía eléctrica para usar en diferentes campos. Entonces, ¿cómo caracterizar esos materiales? Pues es bastante, digamos, difícil aquí en Latinoamérica encontrar un microscopio que caracterice, digamos, la eficiencia de conversión de energía térmica a energía eléctrica. Con el microscopio de termopotencia podemos hallar algo que se llama coeficiente Seebeck, ¿vale? Ese coeficiente Seebeck va a estar muy relacionado con la eficiencia de conversión de ese material. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, coeficiente Seebeck, fíjense que es esta S que está acá, ¿vale? ¿Y de qué va a depender? De una diferencia de temperatura, ¿vale? Entonces, si les digo que yo caliento el material y genero una diferencia de temperatura, pues tiene que haber una diferencia de temperatura, ¿cierto? ¿Para qué? Para generar una diferencia o un voltaje, dado esa diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué tengo que hacer para convertir ese microscopio de efecto túnel a microscopio de termopotencia? Calentar la muestra, ¿cierto? Entonces, calentamos la muestra, ¿cierto? La llevamos hasta cierta temperatura, 343 Kelvin en este caso. ¿Y cómo generamos esa diferencia de temperatura? Pues no calentando la punta, ¿listo? Entonces, si no calentamos la punta está a temperatura ambiente y la muestra sí está caliente. Entonces generamos en este caso una diferencia de temperatura de 52 grados. Pero ahí todavía no hay diferencia de potencial porque la muestra sigue caliente, ¿listo? Entonces lo que sigue ahora es liberar esa punta del control de distancia, ¿vale? Porque lo que quiero hacer ahora es generar un nanocontacto entre la punta y la muestra. Como ocurre ahí, cuando la punta toca en nanocontacto a la muestra, ¿vale? Genera un gradiente de temperatura que lo estamos viendo acá en los códigos de colores que están ahí, ¿cierto? En donde es más frío acá, ¿cierto? Y más caliente en los exteriores. Eso se traduce en justamente esto que tengo acá, ¿vale? Entonces, digamos que localmente tengo una diferencia de temperatura que me genera una diferencia de potencial entre la punta y la muestra, ¿vale? Y pues si tengo la diferencia de temperatura, porque yo sé a qué temperatura está la punta y a qué temperatura está la muestra, y yo mido esta diferencia de potencial, ¿vale? Pues puedo encontrar cuál es este coeficiente Seebeck y compararlo, digamos, con otros materiales de la literatura y saber qué tan eficiente es este material, ¿cierto? Entonces medir el voltaje, ¿cierto? Entre la punta y la muestra y tenemos el coeficiente Seebeck. Perdón, José. Qué pena que esté ahí. No, tranquilo. Entiendo. Entonces la muestra se mantiene a una temperatura. Constante. La punta está fría, entonces se genera una diferencia de potencial y esa diferencia de
Exacto, entonces, no, fíjate, entonces la muestra está caliente, ¿cierto? La punta no. Cuando yo hago el nanocontacto, genera una diferencia de temperatura local. Eso genera una diferencia de potencial. Pero ya no hay voltaje vías, el voltaje que es de la punta de la muestra ya no hay, ¿cierto? Ahora ese voltaje entre la punta de la muestra se va a generar dado la capacidad termoeléctrica de este material, que es el que voy a sensar. No hay corriente. No hay corriente túnel, no hay corriente túnel, ¿sí? Porque ya estoy en contacto. Es contacto físico. Ya hay un contacto físico entre la punta de la muestra, ya no estamos en efecto túnel. ¿Listo? Listo, entonces ¿cómo lo hacemos? Entonces ¿se acuerdan del sándwich que les decía que ya íbamos a hablar de eso? Pues es el momento, entonces tenemos tres cosas, ¿vale? Un heater, que básicamente es una pieza casi como de 1 centímetro por 1 centímetro más o menos, en donde envolvimos aquí un cable, ¿vale? Es un buen conductor térmico que me permite ¿qué? Calentar la superficie de ese material. Este material es baquelita, ¿vale? Que la baquelita es muy mal conductor térmico comparado con otros materiales, por ejemplo con el cobre. Pero yo ¿por qué voy a querer que esto sea mal conductor térmico si quiero calentar? Pues para que no caliente, fíjense que esta pieza es esta pieza que está acá. Si esto es buen conductor térmico, va a calentar toda la superficie del microscopio, y esto es titanio, entonces es buen conductor térmico y va a calentar absolutamente todo y va a calentar la punta en el tiempo, ¿cierto? Entonces quiero que esto sea mal conductor térmico para que esto no se caliente, nunca se caliente la punta. Pero en la parte superior, ¿cierto? Lo cubro con un buen conductor térmico. Caso de que esto se caliente, ¿cierto? Le transfiera ese calor, ¿cierto? A esa capa conductora, buen conductor térmico, y caliente de ahí para arriba, no de ahí para abajo. ¿Listo? ¿Qué tengo inmediatamente después? Pues un sensor de temperatura, ¿vale? En donde, ¿qué estoy midiendo? Pues no me interesa medir a qué temperatura estoy calentando, ¿cierto? Me interesa medir la parte de arriba, que es donde está la muestra. Entonces, este sensor que está acá es un sensor de tipo diodo de temperatura, en donde la parte superior es la que está midiendo la temperatura, que coincide justamente con esta pieza que está acá, que es donde yo pego la muestra, ¿vale? La muestra va aquí pegada. Y este sample holder, ¿vale? Este portamuestras, pues es un buen conductor térmico para asegurar, digamos, una buena distribución ahí de temperatura, y censo entonces la temperatura de ese sample holder completo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues calentar, ¿cierto? Esperar a que la temperatura total de este sample holder esté a una temperatura determinada, ¿vale? Hasta que esté estable, y yo puedo asegurar de que la temperatura de la muestra es exactamente la misma que la del sample holder. Entonces esta es más o menos una imagen real de lo que era envolver ese cablecito ahí, ¿vale? Lo que les decía, esto es de más o menos 1 centímetro por 1 centímetro, entonces envolver el cable ahí no fue tan fácil. ¿Listo? Envolvimos ese cable, lo que les decía, cubrimos la parte superior con un epoxi buen conductor térmico. Entonces aseguro que la parte que está abajo no se calienta y la parte superior se está calentando pues muy bien, está transfiriendo muy bien esa temperatura a la parte superior. Y la temperatura de la punta entonces lo sensamos con este dispositivo que está acá. Entonces, si se dan cuenta, es un pequeño videito de un láser, ¿vale? Yo ubico un láser normal, ¿cierto? Ubico el punto focal del láser y luego coloco otro láser, y este láser es un láser infrarrojo, ¿vale? Entonces está sensando toda esa radiación, ¿cierto? De la punta cuando se calienta, cuando está fría, para sensar la temperatura de la punta. ¿Listo? Entonces el de anterior, el láser normal, es para calibrar el punto focal del láser, ¿vale? Y el que le sigue es el que está sensando la temperatura de la punta. ¿Listo? Entonces ya tengo temperatura de la muestra con este lado y temperatura de la punta por este otro lado. Entonces ya puedo colocar, ¿cierto? Un sensor aquí de voltaje, ¿cierto? Que me diga cuando yo genero el nanocontacto a qué diferencia de potencial generó esa diferencia de temperatura entre la punta y la muestra. Listo, entonces para complementar ese diagrama que tenemos al principio del microscopio de efecto túnel, pues ahora tenemos que sumarle esto, ¿vale? En donde tenemos nuestro sensor de temperatura, ¿cierto? De la punta, tenemos todo el sándwich pues, de control de temperatura de la muestra, y todo eso pues está controlado por un equipo que es el controlador de temperatura, que es un equipo comercial, ¿vale? Este sí no lo diseñamos nosotros. Y todo, pues fíjense que está acoplado a la misma interfaz Atomic View, ¿vale? Entonces Atomic View controla todo el microscopio en sus dos modos de medida, efecto túnel y la parte termoeléctrica. Entonces aquí les traigo un ejemplo ya con datos reales de cómo funciona el asunto. Entonces aquí generamos una diferencia de 40
de 40, ¿cierto? Entre la punta y la muestra. Entonces esto es el termovoltaje, ¿vale? En el tiempo, ¿vale? Y esto es la temperatura de ambos, ¿cierto? Siendo la verde la de la muestra y la roja la de la punta, en el tiempo también. Entonces, ¿qué pasa? Hay tres diferentes momentos, ¿no? Uno, ¿cierto? Cuando la punta está separada de la muestra, que es como lo muestra la gráfica. ¿Listo? Entonces, fíjense que termovoltaje, pues no hay, ¿cierto? Y hay una gran diferencia de temperatura entre ambas. Hay el otro momento 2, que pasa en 2, pues ocurre el nanocontacto. Cuando ocurre el nanocontacto, entonces fíjense que inmediatamente, esto es casi que inmediato, ¿vale? Aunque están minutos, esto es inmediato, hay una diferencia de potencial que aparece gracias a esta diferencia de potencial. Entonces, fíjense que hay un crecimiento, ¿vale? Empieza a subir, pero llega a un punto en que empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Pues fíjense la temperatura de la muestra, de la punta, perdón. Hay un leve crecimiento ahí con respecto, digamos, a cuando no estaba en nanocontacto. Eso se traduce, pues, que si la diferencia de potencial la diferencia de temperatura disminuye, pues la diferencia de potencial también lo va a hacer, ¿vale? Y justo aquí en 3, justo aquí en esta línea que está acá, ¿vale? Dejé de calentar la muestra, pero seguí en nanocontacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la muestra va a disminuir su temperatura, entonces esa diferencia de temperatura se va a hacer mucho más pequeña en el tiempo y me va a causar que el termovoltaje, ¿cierto? Vamos a llamar a termovoltaje ese voltaje que aparece gracias a esa diferencia de temperatura, pues va a disminuir casi que de inmediato, ¿vale? Va a haber un decaimiento casi que de inmediato hasta cierto valor y de ahí va a empezar a caer, digamos, casi como exponencialmente. ¿Listo? Entonces, digamos que esta gráfica pues comprueba un poco que esa muestra es termoeléctrica y que el microscopio en su parte termoeléctrica pues funciona. Entonces ahí eran un poco las animaciones. Listo, entonces, ¿qué muestra termoeléctrica por excelencia hay? ¿Cierto? La mejor hasta el momento es el bismuto telurio, ¿vale? El bismuto telurio es casi que el mejor termoeléctrico que hay hasta el momento y esto se debe pues a la nanoestructuración, ¿vale? Los termoeléctricos se dejaron de trabajar un tiempo porque no había, digamos, no había cómo aumentar su eficiencia, pero esto era porque no se sabía, ¿vale? Que la conductividad térmica de los materiales no se debe solamente a la conductividad general del material en bulk, sino también a las vibraciones fonónicas del material, ¿vale? Entonces, cuando eso se descubrió, pues esto tuvo un auge pues bastante rápido y se encontró que el bismuto telurio, pues tiene pues el mejor coeficiente Seebeck hasta el momento. Listo. Entonces es un metal, ¿vale? Es un metal, es algo sintético y como lo vimos en el anterior, en el grafito pues también crece por capas, es decir que hay fuerzas de Van der Waals entre sus capas y básicamente pues lo que les muestro allá es el coeficiente Seebeck que se mide en microvoltios por Kelvin, ¿vale? A diferentes temperaturas. Entonces nos interesa más o menos en el rango que nosotros estamos midiendo, que es más o menos por acá, ¿cierto? Como unos 350, que coincide más o menos con unos 160 microvoltios por Kelvin, ¿vale? Va a cambiar su polaridad, si es tipo N o si es tipo P del material, ¿cierto? Siendo negativo o positivo, esto dependiendo, pues, el dopaje del material. Listo. Entonces, es un poco del material. Aquí tenemos, digamos, una de nuestras primeras medidas en un material no termoeléctrico. ¿Esto para qué? Pues para saber si esa diferencia de potencial que yo estaba generando era real del material o era por un comportamiento entre la punta y la muestra. Entonces, no es un material termoeléctrico. Entonces, ¿qué esperaría? En uno, como en el anterior, la punta está separada de la muestra, ¿vale? Separada de la muestra. Justo aquí en 1,8 segundos genero ese nanocontacto. Cuando genero ese nanocontacto, fíjense que se va hasta cero. Es decir, no hay termovoltaje. La muestra no es termoeléctrica, por lo tanto, no hay coeficiente Seebeck. Eso lo hicimos a una diferencia de temperatura de 50. Pero fíjense lo que ocurrió en el bismuto telurio, ¿vale? Tenemos 7 diferentes medidas a 7 diferentes cambios de temperatura, deltas de temperatura, ¿vale? En donde cada uno, ¿vale? Este tiempo que está acá, todo este tiempo, la punta estuvo en nanocontacto con la muestra, ¿vale? Entonces fíjense que a pesar de que la punta, uno pensaría que se fuese calentando en el tiempo, en este caso no, ¿vale? Fíjense que esto es constante, durante 5 minutos, es más, esto fue casi como una hora de medidas, ¿vale? Y durante esa hora esto se mantuvo constante. Pues uno pensaría, ¿por qué si la punta no se está calentando? ¿Vale? Y pues lo que pasa es que la punta es un disipador gigante comparado, ¿vale? Con ese nanocontacto. Entonces va a haber una dinámica ahí de transferencias, ¿cierto? Pero va a llegar un punto en que se va a estabilizar. La punta no se va a calentar más y la muestra no se va a enfriar más.
entonces va a quedar constante. Pero ¿qué pasa si yo subo la temperatura mucho? ¿Vale? Fíjese aquí a 72 Kelvin de diferencia de temperatura. Fíjense que aquí sí ocurre, que la punta se calienta. Fíjense que aquí, ese es el voltaje máximo. Pero a los 3 minutos, fíjense que esto fue decayendo, hasta que se mantiene constante. Entonces, a pesar de que es un disipador gigante, ¿vale? Va a haber unas dinámicas ahí de transferencias de calor, ¿vale? Que va a calentar la muestra, pero hasta cierta temperatura, y de ahí para allá se va a mantener constante. Entonces, esto también tenemos varias hipótesis de que pues, nos habla de la conductividad térmica del material. Entonces, haciendo esas 7 medidas que teníamos ahí, pues podemos graficar coeficiente Seebeck en función de la temperatura de la muestra, ¿vale? Y obtuvimos esta curva que está acá, ¿vale? Entonces va creciendo a medida que yo voy calentando más la muestra. Hicimos exactamente lo mismo, pero combinando los dos modos de medida, ¿cierto? Modo microscopio de efecto túnel, ¿cierto? Donde tengo la topografía, un espacio grande ahí de la muestra, ¿vale? E hicimos 4 medidas diferentes en 4 lugares diferentes. Y fíjense lo que obtuvimos en respuesta de termovoltaje, ¿vale? Que es muy similar, casi igual, exceptuando, digamos, este final de las curvas, pero es exactamente el mismo coeficiente Seebeck para los 4 puntos de la muestra. Entonces podemos sacar una estadística ahí y decir el coeficiente Seebeck de la muestra es tanto. Y ese tanto es de 98 más o menos, ¿cierto? Más o menos 98.42 microvoltios por Kelvin, que comparándolo, digamos, con la literatura del otro, que era 160, pues digamos que está por debajo, pero ese coeficiente Seebeck también depende de muchas cosas, como, digamos, de las impurezas del material, y este material en específico, pues fue crecido acá en la Universidad de los Andes, ¿vale? Entonces, no sabemos, digamos, las impurezas del material, etcétera, etcétera. Pero digamos que es una aproximación bastante, digamos, veraz de lo que queremos encontrar en el modo de funcionamiento de este microscopio termoeléctrico. Y pues ya un poco para terminar, este es el montaje general de todo el microscopio, ¿vale? Entonces es un microscopio que, a pesar de que les hablaba de que porque los equipos ocupaban una sala completa, pues este es grandecito, ¿vale? Es más o menos como de aquí hasta la, mentiras, pues todo esto, ¿no? Pero pues el equipo es general esto de aquí hasta aquí, pero ocupa más o menos una esquina de un salón, ¿vale? Entonces es todo el equipo, les decía yo que es muy sensible a las vibraciones, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que está metido dentro de una cámara de aislamiento acústico, ¿vale? Para aislar, pues también cuando uno habla, pues esas ondas chocan ahí contra la cámara y hace que todo vibre. Entonces todo esto se cierra, ¿vale? Y queda aislado acústicamente. Y fíjense que aquí vienen unas cuerdas y todo está como colgado, como suspendido, ¿vale? Es precisamente para eso, para cuando nosotros estamos caminando por ahí, ¿cierto? O pasan los buses al lado, ¿cierto? Pues no vaya a hacer vibrar todo el microscopio y el microscopio esté haciendo esto todo el tiempo, ¿vale? Entonces esto amortigua un montón las vibraciones y hace que el microscopio, pues digamos, esté estable. Entonces cuando yo hago medidas en esto, pues procuro que nadie hable, que nadie esté por ahí. Entonces me vuelvo bastante gruñón y miro mal a todo el mundo. ¿Listo? Y pues los equipos que hacen funcionar todo el microscopio, ¿vale? La electrónica que construí, pues es esta blanquita que está acá, que es bastante chiquita en comparación con todos los equipos que hay para su funcionamiento. Y pues todo esto no se hace solo, ¿cierto? Entonces es todo el equipo de trabajo que estuvo detrás de la construcción de todo ese microscopio, ¿vale? Y que está detrás de la publicación por la cual pues está hecho este trabajo, que ya está sometido a una revista que es Ultra Microscopy, ¿vale? Justo hoy le mostraba al profe que ya está la revisión de los pares, ¿vale? Estamos esperando que nos digan cuál fue, pues digamos, su opinión respecto al artículo. Entonces, pues hay infinidad de carreras acá, esto es multidisciplinar, ¿cierto? Entonces hay físicos, hay ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos. Hay una egresada de aquí, que es Karen. Hay un payaso. Sí, siempre lo ha sido. Entonces, fíjense que esto es multidisciplinar, ¿no? Entonces, todo es un conglomerado de cosas en convenio con... Sí, Hay 3 egresados de aquí. cuenta cuáles son los egresados de la distrital. O pues tú, Karen y el payaso. De hecho, Entonces, Javier, que es el de la esquina de allá, sí, de también. Sí, Javier también. Javier también. Son licenciados en física, esos 3 que señalan. Entonces no pongo la distrital, pero implícitamente está. Sí, implícitamente está. Sí, exacto. Entonces, pues fíjense que también es
Es una suma ahí de alianzas bastante interesante. Y pues no puedo ir sin mostrarles este video, porque si no el profe se pone bravo, si no muestro este video, ¿vale? Que es bastante emblemático en la microscopía de efecto túnel, ¿vale? El microscopio de efecto túnel pues es bastante emblemático en IBM, vimos que IBM pues ha inventado la mayoría de cosas. Y pues esto fue un video, se llama La película más pequeña del mundo, aunque dura como 2 minutos, yo pensaría no es película, más como un tráiler, pero pues es la película más pequeña del mundo y fue hecha usando microscopios de efecto túnel. Se llama A Boy and His Atom. Todos son imágenes de microscopía de efecto túnel. Todos esos que ven ahí son átomos. Entonces, si les digo que una medida, yo duro midiendo un día, no sé cuánto duraron en hacer esta imagen, esta película. Entonces fíjense que aparte de poder ver los átomos, puedo moverlos, ¿vale? ¿Y cómo funciona eso? Pues llego con la punta, ¿cierto? Me acerco lo suficiente al átomo, lo suficiente, ¿vale? Casi que hasta tocarlo, y eso se pega a la punta. Y lo llevo hasta otro lado, lo suelto, y luego mido otra vez, a ver en dónde está, y así sucesivamente con todo lo que hicieron acá, ¿vale? Entonces es un trabajo que uno dice, pues la película más larga del mundo, pero no tiene mucha ciencia, pues mucha ciencia sí tiene, ¿sí? Y pues gracias, eso es todo. Un poquito el micrófono. Uy, Estamos corriendo estoy túnel. empezando. Bueno, pues no sé por dónde comenzar el agradecimiento y sobre todo resaltar el reconocimiento de esta presentación. Muchísimas gracias, José. De verdad que pues no solamente muy interesante el tema, sino quiero también resaltar y agradecerte la vocación pues para hacer la presentación, para las animaciones, la explicación, las imágenes, los videos y pues toda la preparación, la organización de la charla muy pensada para nosotros, ¿no? Pero pues para los que no sabemos del tema, bastante didáctica, entonces muchísimas gracias por eso. Y por supuesto el reconocimiento al tremendo trabajo que por supuesto pues tiene mérito de ser publicado, el equipo que nos cuentan ha participado allí, pues da mucho gusto también ver que es un trabajo muy nacional, ¿cierto? Un trabajo muy colombiano y eso da enorme orgullo. Otro asunto para resaltar, porque además creo que esto es a nivel nacional, no sé en qué área más allá, si también latinoamericano, pues esto es vanguardista, es decir, este tipo bueno, pues seguramente habrán más microscopios de efecto túnel, no sé si en el país y en la vecindad, pero digamos, de llegar a este tipo de desarrollos. Este en específico fue el primero, digamos, con esta resolución, ¿vale? Con estas capacidades, porque sí hay más aquí, pero son muy didácticos, ¿vale? Son más como para enseñanza del efecto túnel, etcétera, etcétera. Pero con estas características, pues digamos que fue el primero. Sé que hay otro ahorita en Chile que se compró recientemente, que pues es bastante, pues es muy bueno. Sí, justamente a eso hago referencia, ¿no? Pues que hecho en casa, por supuesto, pues
toda la tecnología y el conocimiento lo trajo el profesor José Augusto Galvis de su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, del laboratorio de bajas temperaturas y altos campos magnéticos, de donde está todavía el payasito que parece el payasito es egresado pues, lo digo así porque pues le tengo mucho cariño, es amigo mío también, Edwin Herrera, y pues de verdad que da mucho gusto ofrecer también disculpas por los inconvenientes que han habido para la transmisión. Creo que quedó capturado, no quedó la parte inicial, que estaba muy bonita, además con toda la explicación del efecto túnel, pero bueno, ya veremos luego la oportunidad de reponer eso. Entonces damos espacio para algunas preguntas. José además está cumpliendo años, o sea que mayor mérito, mayor agradecimiento. Ahora le cantamos el Happy Birthday. Pero entonces sí, tenemos tiempo para algunas preguntas. Por acá a ver, toca que se acerquen. Porque es que si no... Digamos, pues yo tendría dos. La primera, digamos que cuál es el paso a seguir, digamos que en su trabajo, ya teniendo, digamos que este montaje. Y la segunda, digamos, en las gráficas que ustedes mostraban, en la parte de arriba, digamos, no coincidía con el cambio de temperatura, creo que la gráfica, exacto. Entonces, ahí, digamos que en la parte de abajo, la curva verde o sea, no se ajusta, digamos que al cambio realizado al de arriba. Entonces, digamos, ¿a qué se puede ver eso? Bueno, entonces empiezo con esta, ya que estoy aquí en la diapositiva, ¿vale? Listo, entonces básicamente esto fue, digamos, una de las primeras pruebas que hicimos, ¿vale? Entonces muy probablemente no coincide, ¿vale? Porque no, digamos que no tenía muy caracterizado la frecuencia de muestreo de esta parte de aquí con esta parte de acá, ¿vale? Entonces digamos que en ese sentido, ¿vale? Digamos que justo cuando ocurre este cambio de acá, sí ocurre esta caída acá, eso es instantáneo, ¿vale? Instantáneo. Pero claro, digamos que cuando ocurrió, digamos, este eje de acá, pues la frecuencia de muestreo estaba ligeramente movida con respecto a esta, ¿sí? Básicamente. Pero sí debe coincidir exactamente con cuando yo apago, ¿cierto? Acá y esto se empieza a enfriar, ¿vale? Pues debe coincidir justamente con eso que está allá. ¿Listo? O también puede depender, por ejemplo, de las dinámicas de la conductividad térmica de la muestra, ¿vale? Y de qué y lo que yo les decía, la punta es un disipador gigante, ¿vale? Entonces, qué tan rápido disipa esa temperatura de la punta de la muestra, ¿vale? Y con respecto a los trabajos, ¿vale? Entonces, pues el microscopio ya está finalizado, ¿vale? Ya está todo caracterizado, calibrado, etcétera, etcétera. Lo que queda ahora, pues, es investigar en materiales termoeléctricos, ¿vale? Y cómo, por ejemplo, el dopaje químico cambia esas propiedades termoeléctricas y cómo aumentar esa eficiencia, ¿vale? Buscar nuevos materiales, dopando, midiendo. Entonces es un trabajo que queda bastante digamos, por hacer, y pues que el microscopio abre, digamos, esas puertas interesantes para seguir investigando, porque como les mencioné, pues no hay, digamos, una técnica muy directa que me permita obtener este coeficiente CIVEC en Colombia, ¿vale? Entonces, ustedes saben que llevar muestras al exterior y luego traerlas otra vez con resultados, pues puede tomar tiempo. Esto pues nos va a pues aligerar mucho esos tiempos de investigación, más que todo. Listo. Gracias, José. ¿Más preguntas? Comentarios. José es muy humilde, entonces no contó que ya tiene un registro ante la Cámara de Comercio de este software Atomic View. ¿Sí lo dijiste? Entonces yo me despisté. Y aparte, tiene un registro industrial también ante MinCiencias del equipo, del montaje. Entonces a sus cortos 25 años, pues ya tiene 2 registros importantes y la publicación que está en camino. Sí, sí, eso también quería yo resaltar porque es que, es decir, lo del software, que es que nada más ahí ya no sé si eso parte de tu trabajo en la maestría. El software, esta es la versión 2 del software. El software lo comencé en mi tesis de pregrado, ¿vale? Comencé a diseñar un poco cómo era la estructura del software y qué era lo que tenía que llevar. Cuando estuve haciendo la maestría, terminé el software y digamos que lo terminé haciendo como ustedes lo ven.
aparte de hacer todo el montaje del microscopio y caracterizarlo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Sí, porque mucho trabajo, es decir, solamente en eso uno ahí se ve muchísimo trabajo, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sí, ya, porque si iba a decir yo, bueno, estás haciendo el doctorado, entonces ¿qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer de tesis, doctora? Yo tengo unas preguntas, de pronto ya muy puntuales. Por ejemplo, en este problema de medición de termopotencia, ¿cómo se establece que hay ese contacto? Es decir, ¿cómo se sabe que ya la punta tocó? Y luego, más o menos, ¿qué área estaría? Si hay contacto, estamos hablando de que más o menos el área o el número de átomos que se estarían en contacto, entre comillas, cuánto es y eso podría cambiar los resultados que se miden ahí. Bueno, y la otra es si tiene algún sentido, si es relevante considerar entonces, ahí vimos en una muestra, en un resultado, que para una misma muestra haces esta caracterización en 4 puntos diferentes y pues que hay una coincidencia. Supongo que será mucho trabajo, pero por ejemplo obtener una especie de mapa para algún tipo de muestra, ¿eso tendrá algún sentido, alguna aplicación? Listo. Entonces, respecto a la primera pregunta de qué tamaño, diría yo, el nanocontacto, es bastante difícil decir de qué tamaño es el nanocontacto, ¿vale? Porque a diferencia, digamos, del modo de efecto túnel, pues yo sé a qué distancia está la punta de la muestra porque hay una corriente, ¿vale? Y yo sé que si yo aplico un voltaje al piezoeléctrico, por ejemplo, eso corresponde a una distancia. Sin embargo, aquí no es tan puntual, ¿vale? Porque yo lo que hago es, ¿cómo funciona esto? Yo lo que hago es exactamente eso que está allá, ¿vale? Yo empiezo a bajar la punta hasta que ocurre el nanocontacto. ¿Cuándo ocurre el nanocontacto? Cuando hay una crecida, ¿cierto? Un voltaje creciente en el termovoltaje. Justo ahí yo me detengo, ¿cierto? Entonces, esto puedo tener 2 formas de moverme. Uno con el piezotubo, ¿cierto? O otro con el móvil que se desplaza grande, ¿cierto? Con el piezotubo, digamos que tengo que estar muy cerca, ¿vale? Pero la primera aproximación lo hago con el móvil, con el movimiento grande. Entonces ese nanocontacto pues puede ser, digamos, grande en términos de que si lo hago con el móvil, pues va a ser mucho más grande que si lo hago con el piezotubo, ¿cierto? Pero de qué tan grande no lo sabemos hasta ahora, ¿vale? Porque no tenemos, digamos, cómo medirlo en términos, sí, no podemos medirlo, digamos. En el caso de, por ejemplo, de que la muestra no sea termoeléctrica, me dirá, bueno, ¿y cuándo me detengo entonces yo si siempre va a ser 0? Entonces, como les mostraba yo aquí atrás, creo que era aquí atrás o aquí adelante. Aquí adelante. Entonces, fíjense que hay algo curioso aquí, y es el nivel de ruido de la señal, ¿vale? Este nivel de ruido, ¿por qué sucede? Entonces, al principio, digamos, no entendíamos muy bien el porqué de este ruido, hasta que, claro, digamos que el heater, si se dieron cuenta, ¿vale? Es un espiral, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy calentando la muestra, por ahí está fluyendo unos cambios de corriente. Eso genera, pues, digamos, un campo electromagnético a lo largo del campo donde está la muestra, y la punta al aire, pues, es una antena, ¿vale? Entonces, esa antena está captando toda esa radiación que se traduce en este ruido, ¿vale? Cuando yo hago nanocontacto, pues cierro un circuito eléctrico en donde la punta ya no se convierte más como una antena. Entonces, el ruido disminuye. Entonces, ahí, ese ruido, digamos, me sirve para saber cuándo entra en nanocontacto en el caso de que la muestra no sea termoeléctrica o tenga un coeficiente bastante pequeño y esto sea bastante pequeño. Eso por ese lado. ¿Cuál era tu otra pregunta? Ahí depende también un poco de la rapidez del pisotubo para detenerse. Entonces el pisotubo se estira, ¿no? Y tan pronto entra en nanocontacto, José tiene pues un circuito tipo PI de retroalimentación que le dice deténgase porque midió algún voltaje que proviene por termoelectricidad. Entonces el piezo se detiene. Normalmente estos piezos tienen respuesta en el orden de los microsegundos seguramente. Entonces podemos garantizar, digamos, un contacto no profundo, es decir, que la punta no penetre la muestra. Pero esta medida es semidestructiva, porque sí vas a generar una marca sobre la superficie del material. Entonces, ¿qué tan nanocontacto es? Digamos que es algo que todavía tiene que determinarse. No sabemos qué tanto alcanza a romper la punta del material. Ahí lo que sigue es
encontrar el punto, digamos, la afectación que sufrió la muestra y hacer un mapa topográfico, ¿cierto? Y medir con el microscopio ya en modo STM, en corriente túnel, medir cuál es la profundidad de esa, digamos, penetración de la punta. Ese es un trabajo que está pendiente por hacerse. Ah, el mapa, sí, el mapa. Entonces, con respecto al mapa, la idea principal, cuando me la planteó el profe, pues era hacer un mapa de coeficiente Seebeck, ¿cierto? Que es básicamente tener esto, pero repetido, píxel por píxel, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, las dinámicas de esto es bastante lento, ¿vale? Es un sistema muy lento, entonces tenemos tiempos de establecimiento de casi 10 minutos, por ejemplo, bueno, en este caso no tanto. En este caso de acá, por ejemplo, fíjense que aquí el tiempo de establecimiento es más o menos 2 minutos y medio, 3 minutos. Y yo me demoro haciendo una imagen de topografía, esta que está aquí, por ejemplo, 6 minutos. Entonces, ¿cuánto me tendría que demorar? Empezando por el tiempo de establecimiento, pues una imagen tendría casi todo el día si fuese a hacer de coeficiente Seebeck. Y otra es que tengo que cambiar de temperaturas, por ejemplo. Tengo que esperar que la punta se enfríe, ¿vale? Porque yo caliento, ¿cierto? Caliento la muestra, hago el nanocontacto y la punta se calienta algo en la superficie. Si voy a hacer el cambio a otro píxel, a otro lugar de la muestra, tengo que esperar a que la punta se enfríe otra vez y cambiar de píxel, ¿vale? O tener puntualmente cuál es la temperatura de la punta, ¿cierto? Pero ya no la temperatura general de la punta, que es la que tenemos, sino localmente allá, el átomo de esa punta, a qué temperatura está. Y pues es algo que es muy difícil de saber, ¿vale? Entonces tendríamos que esperar un montón hasta que la punta vuelva a estar a temperatura ambiente, asegurarnos de que sí, y eso es esperar. Yo me he esperado cerca de 1 hora, calentando hasta unos 70 grados, por ejemplo, la muestra, luego de un nanocontacto, que la punta está a temperatura ambiente por ahí unos 1 hora, 2 horas. Entonces generar un mapa no es viable, ¿sí? No es para nada viable. Entonces lo que hicimos fue generar más bien diferentes nanocontactos. Entonces esto no fue como que yo toqué aquí, me separé, toqué aquí, me separé, toqué aquí. No, eso fue como toqué aquí, esperé 2 horas, y luego toque aquí y esperé 2 horas, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces ese es pues no lo teníamos pensado al principio porque no sabíamos las dinámicas del sistema, hasta que nos dimos cuenta que pues no es viable hacer un mapa topográfico, pero sí sería chévere, claro, solo que no es viable. Porque, por ejemplo, ahí la capa es toda muy homogénea, ¿no? Entonces el Seebeck casi que no varía entre punto y punto. Entonces digamos que uno puede confiar más o menos con un par de medidas. Algo interesante que tenemos por hacer es ver el efecto de la nanoestructuración sobre el coeficiente Seebeck. Entonces encontrar una superficie donde tiene diferentes capas, diferentes escalones, e ir tocando sobre los diferentes escalones y ver respecto a la altura de la capa cómo va variando el coeficiente Seebeck. O sea, no sería un mapa, pero sí tendríamos diferentes puntos sobre diferentes tamaños de capa. Eso sí es algo que podemos hacer con el montaje tal como está. De cualquier forma, nada más contado sí se ve que supone muchísimo trabajo, muchísimo tiempo de dedicación, y pues para una sola persona pues es muy, muy dispendioso. Y en ese sentido viene una pregunta que tenía para el final, pero lo voy a anticipar porque se hace pertinente. ¿Qué posibilidades hay ya que acá hay una cantidad de estudiantes ávidos de aprender microscopía de efecto túnel, de trabajo en el laboratorio serio, profesional, que quieren resolver su problema de trabajo de grado, de entrenar a algunos chicos, chicas, estudiantes de la licenciatura en física, bueno, de la carrera nueva también, que ya pronto empieza la corte, estamos en 7º semestre, estamos a 1 año y medio de que salga la primera corte haciendo trabajo de grado, pero pues ya aquí hay muchos de la licenciatura en física como muy deseosos de ese tipo de experiencias. ¿Qué posibilidades habría? ¿Qué perfil tendríamos que pensar de estudiantes que tuvieran qué características? Si es posible, digo yo, para de golpe pues alivianarle un poco, es decir, en la iniciativa, en la idea de que eso fuese posible, hacer, bueno, no el mapa, pero sí un material nanoestructurado, en donde haya que hacer una especie de sondeo de muchos puntos, que requiera mucho trabajo, quedarse allí en la noche, así el uno mide una jornada, el otro mide otra jornada, hacer 3 turnos de 8 horas. Eso, los sábados y domingos por la tarde. Bueno, la pregunta es para mí. Entonces, a ver, digamos que este proyecto tiene muchas etapas. Entonces, José casi que las ha abarcado todas, pero llega un punto en que ya no puede abarcarlo todo.
Entonces sí empiezan a entrar, digamos, diferentes manos. En este momento, por ejemplo, ya tengo una chica de tesis de pregrado de la Universidad del Rosario que va a hacer una parte, ¿vale? Y además, este montaje va a estar complementado con otro. Este equipo nosotros lo tenemos en la Universidad Central, ¿vale? Que está cerca al Rosario y cerca a la Distrital, está en el punto intermedio. En la Universidad del Rosario vamos a poner un segundo equipo, que es uno de respuesta fotovoltaica, que ya se compró, y ese sí hace mapeo de respuesta fotovoltaica con escala por debajo de la micrométrica, de ver cómo diferentes nanoestructuras, por ejemplo, pueden generar diferentes respuestas fotovoltaicas. Entonces vamos a tener microscopio de efecto túnel para hacer topografía, para respuesta termoeléctrica y ahora para respuesta de fotorespuesta fotovoltaica. Dentro de esto, claro, entran diferentes agentes, por ejemplo, la preparación de muestras, la síntesis de las muestras, ya es toda una rama completa donde pueden entrar estudiantes, ¿sí? Normalmente ahí entran estudiantes de pregrado, ahí tenemos alianza con la Universidad de los Andes, con la profesora Paula Giraldo, ahí habría una vía donde se afine, digamos, una pasantía, por ejemplo, hacia la síntesis, y luego la caracterización de alguna etapa fotovoltaica y de alguna etapa termoeléctrica. No tanto como que el estudiante de pregrado se siente y mida, digamos, la respuesta termoeléctrica, pero sí posiblemente complementa lo que hace José con algunos de los materiales que él pueda sintetizar, que pueda acompañar la medición en el equipo, porque es un equipo muy especializado, pero que eventualmente, pensando en que quieran seguir sus estudios de posgrado, sí puedan terminar cogiendo el equipo, porque pues José, la idea es que no se quede ahí toda la vida, es que termine su doctorado y seguramente va a evolucionar. De hecho, se va 2 años a España dentro de su tesis doctoral. La idea es que el 2025 y 2026 esté en España, él va a hacer cotutela. Entonces va a sacar el doctorado de la Autónoma de Madrid y el doctorado del Rosario, va a tener los 2 títulos. Entonces durante esos 2 años el equipo va a estar libre, así que, claro, estamos buscando candidatos, la idea sí es... Perfiles, tiene que ser, bueno, en física está extraordinario, no es un requisito que tenga que ser de física, pero eso está bien. Él es de ingeniero electrónico, por ejemplo, pero sabe bastante de física. Pero más allá de eso, se necesita alguien que le guste esto, que esté comprometido, que sienta que su pasión es la investigación, porque pues esto requiere mucho compromiso, y lo principal es tener una capacidad de resiliencia muy grande y soportar la frustración. Entonces, si yo le pregunto a José cuántas veces le salieron mal, pues posiblemente es 100 mal por una bien, ¿sí? Entonces, si uno no tiene la capacidad de frustrarse y volverse a levantar, yo les diría que se alejen de los laboratorios de investigación, porque es un tema bastante frustrante si alguien no sabe manejar esa parte. Entonces tiene que tener mucha capacidad de trabajo, ¿cierto? Estar dispuesto a dedicarle muchas horas al laboratorio, ser capaz de frustrarse, pero de seguir intentando hasta que lo saque. Un perfil como José, que tiene una capacidad extraordinaria en ese sentido. Y nada, eso es lo único que necesitas. No tiene que ser ni genio ni nada por el estilo. Tienes que tener mucha capacidad, ganas de pasar horas en el laboratorio. Eso sí, ¿cuántas horas ha pasado José en el laboratorio? Pues que él pregunte a la novia y verá. Entonces, desde el laboratorio. De hecho, ella estuvo asociada a un proyecto mío, es bacterióloga, estamos haciendo nanopartículas y ahí pues teníamos que poner una parte biológica. Ella se metió en ese proyecto, fue al laboratorio y José no perdona. Ahí hay una ventaja más de la interdisciplinaridad. Bueno, no sé si tienen los chicos, alguien del auditorio más alguna pregunta. Yo miro acá, no, acá no hay preguntas. Bueno, también la última ya para dejar descansar, toca ir a celebrar el cumpleaños de José, los 25 de José. No, pues a mí me impresiona muchísimo los valores de corriente, ¿no? En el modo STM de femtoamperios, eso cómo se mide y cómo se sustrae del ruido, que el ruido pues incluso será órdenes de magnitud mayor, mucho mayores que eso, ¿no? Es un equipo bastante complejo de fabricar. Nosotros intentamos fabricar un femtoamperímetro, que es un femtoamperímetro, es coger esa corriente, ¿cierto? Pasarla a voltaje, ¿cierto? Un conversor de corriente a voltaje normal y amplificarla. Entonces, cuando uno dice, bueno, cuando uno empieza por cualquier lado, ¿cierto? ¿Cómo mido esa corriente? ¿Cómo mido algo tan pequeño? Pues ahí empieza uno, digamos, a pensar varias cosas. Pero digamos que ese digamos que se supera. ¿Cómo censarlo? ¿Vale? Se supera y digamos hay diferentes chips que tienen la capacidad de censarlo,
pero ahora amplificarlo, filtrarlo y mandarlo a una electrónica de control es bastante difícil. Yo creo que amplificarlo es la parte más difícil que hay, porque uno amplifica todo lo que viene ahí detrás, ¿vale? Y amplificar esa señal, por ejemplo, de femtoperímetros, pues uno tiene que amplificarla casi que 10 a la 9 veces, por ejemplo, 10 a la 8 veces. Entonces el ruido ahí se vuelve gigante. Intentamos fabricar uno, medio funcionó, no fue del todo viable porque tiene que tener unas características bastante importantes, pues que digamos el encerramiento, cierto tipo jaula de Faraday y ese tipo de cosas. Es bastante complejo en la, digamos, en la precisión que tiene que tener ese equipo. Entonces lo que hicimos fue optar por comprar uno ya hecho. ¿Vale? Entonces compramos uno que utiliza casi que la mayoría de microscopios comerciales. Creo que el que compramos es el que trabajan en Stanford con el microscopio de Stanford. Entonces pues sabíamos que con ese íbamos a la fija, ¿vale? Entonces es un amplificador que tiene ganancias desde 10 a la 1 hasta 10 a la 13 veces. Entonces amplifica, o sea, digo, por ejemplo, los femtoamperios, los nanoamperios, por ejemplo, yo los trabajo en una escala de menos 10 voltios a 10 voltios, que ya eso es una cosa bastante sencilla de trabajar. Entonces básicamente lo que él coge es la corriente, la convierte a voltaje, la filtra, ahí sí la amplifica y me entrega la señal. Pero es laborioso. Pero esa señal, digamos, la fotocorriente no está como paquetada en alguna frecuencia para filtrar, para sacar. No, tiene la opción de montarla sobre un nivel de C, que tiene la opción ahí el módulo, pero no lo usamos, ¿vale? Porque nuestra configuración del microscopio no lo permite colocar ese voltaje de C, ¿vale? Pero no va montada sobre nada, ¿vale? Es la capacidad que tienen los chips y cómo está diseñado. No sé si tengo aquí, creo que sí tengo, creo que no se alcanza a ver. Pero también te preguntan, César, respecto a cómo esa señal que sale, igual la metes ahí, si es ruidosa, te amplifica. Ah, claro, sí, no, o sea, no quiere decir que el ruido creo que no se alcanza a ver, pero es este equipo que está aquí, ¿vale? Que está aquí paradito. Claro, si la señal es ruidosa, por ejemplo, si yo aplaudo y yo hablo muy duro, la señal es muy ruidosa. Y como lo veíamos, es una señal que tiene un comportamiento exponencial, ¿vale? Entonces cualquier cambio en la distancia de eso, pues el ruido es gigante. Uno pensaría, pues la linealizamos, aplicándole un logaritmo antes a la corriente para cancelar ese exponencial. El logaritmo amplifica el ruido unas 10.000 veces más. Entonces no fue tan viable tampoco aplicar un logaritmo. Entonces lo que hicimos fue trabajar sobre una región de esa exponencial, ¿vale? Nos dimos cuenta que un pedacito de esa exponencial justo cuando está la curva es lineal, ¿cierto? Entonces trabajamos sobre ese rango y no nos pasamos de cierta corriente y de cierto voltaje para que fluya siempre una corriente en ese rango. Y sabemos que es más o menos, digamos, no tan ruidoso. Los filtros de ese equipo pues son bastante buenos, ¿vale? Tiene dos filtros. Uno pasa bajos y uno pasa altos, que al final se convierte en un pasabandas, ¿vale? Es bastante bueno el filtro, entonces pues, pero más que los filtros y más que amplificarla, porque literal yo cojo la señal tal cual viene de la punta, ¿cierto? Y la meto al equipo y el equipo sacó el voltaje. O sea, más que la fabricación del equipo y todo eso, es más cómo está construido y el cuidado que tiene en la construcción, más mecánica que electrónica, porque digamos que los chips y todo eso son muy similares a los que usábamos cuando intentamos fabricar uno. El problema está en el encerramiento y en la adecuación de eso para que ruidos externos no entren dentro de la señal. Es más ese tipo de cosas que el ruido propio de la señal. Bueno, muchas gracias, José. Si no hay más preguntas, entonces pues vamos a agradecer de nuevo a nuestro conferencista hoy con un aplauso. Muchas gracias, José. Y feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños para José. Le cantamos, pues cortamos y le cantamos el cumpleaños. Sí. Bueno, a los que nos acompañaron por las redes, muchísimas gracias. Acá ya vamos a terminar la transmisión.